Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En la sección de hoy vamos a hablar sobre ¿quién fue? En esta sección, como ustedes ya saben, hacemos un resumen de breves biografías de personajes ligados al mundo del esoterismo, el hermetismo y lo espiritual para conocer un poco más de estos personajes. El día de hoy vamos a hablar acerca de Arthur Edward White. Arthur Edward White nació un 2 de octubre de 1857 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Conocido comúnmente como A. E. White, fue un poeta británico y místico erudito que escribió extensamente sobre temas ocultos y esotéricos, y también fue el co-creador de la baraja de tarot conocida como Rider-Waite. Como lo describió su biógrafo, el señor R. A. Gilbert, el nombre de White ha sobrevivido porque fue el pionero en intentar un estudio sistemático de la historia del ocultismo occidental visto como una tradición espiritual más que como aspectos de la protociencia o como la patología de la religión. El padre de Arthur White, el capitán Charles White, murió cuando era muy joven y su madre viuda, Emma Lovell, regresó a su país natal, Inglaterra, donde fue criado. Como no tenían dinero, Arthur White se educó en una pequeña escuela privada en el norte de Londres. Cuando tenía 13 años, se educó en el Colegio San Carlos y cuando dejó la escuela para convertirse en oficinista, escribió versos en su tiempo libre. En 1863, la madre de Arthur White se convirtió al catolicismo. La muerte de su hermana Frederica White en 1874 lo atrajo pronto a la investigación psíquica. A los 21 años, comenzó a leer regularmente en la biblioteca del Museo Británico, estudiando muchas ramas del esoterismo. En 1881, Arthur White descubrió los escritos de otro esoterista famoso del siglo XIX, el señor Eliphas Levi. Cuando Arthur White tenía casi 30 años, se casó con Ada Lakeman, que también era conocida como Lucasta, y tuvieron una hija, Sybil. Algún tiempo después de la muerte de Lucasta, en 1924, Arthur White se casó con Mary Broadbent Schofield. Pasó la mayor parte de su vida cerca de Londres, conectado a varias editoriales y editando una revista, The Unknown War. Con respecto a su relación con una de las más famosas grupos, uno de los más famosos grupos o sociedades secretas también, como se les conoce, que me estoy refiriendo a la Golden Dawn o a la Orden Hermética del Amanecer Dorado, Arthur White se unió a la orden exterior de la Golden Dawn en enero de 1891, después de ser introducido por E.W. Berridge. En una breve cronología del paso de Arthur White por la Golden Dawn, podemos decir que en 1893 se había ya retirado de esta orden hermética. En 1896 se reincorporó a la orden exterior de la Golden Dawn. En 1899 ingresó en la segunda orden de la misma sociedad. Se hizo masón en 1901 y entró en la Societas Rosicruciana de Anglia en 1902. En 1903
Arthur White fundó la orden independiente y rectificada conocida como RR&AC. Esta orden finalmente fue disuelta en el año 1914. Con respecto a la Golden Dawn o la Aurora Dorada, fue desgarrada por las disputas internas hasta la partida de Arthur White en 1914. En julio de 1915 formó la Fraternidad de la Cruz Rosada, quien no debe confundirse con la Societas Rosicruciana. Para entonces ya existían media docenas de vástagos de la Aurora Dorada original y en su conjunto nunca se recuperó. Aleister Crowley, el enemigo acérrimo de Arthur White, se refería a él como el villano Arthwat en su novela Moonchild y se refería a él como Death White en su revista Equinox. Lovecraft tiene un mago villano en su cuento La cosa en la puerta llamado Ephraim White. Según Robert Price, este personaje estaba basado en White. El autor y erudito Arthur White fue un autor prolífico y muchas de sus obras fueron bien recibidas en los círculos académicos. Escribió textos ocultos sobre temas como adivinación, esoterismo, rosacrucismo, masonería, magia ceremonial, cabalismo y alquimia. También tradujo y reeditó varias obras místicas y alquímicas. Escribió sobre el Santo Grial, influenciado por su amistad con Arthur Machen. Un número de sus volúmenes permanecen impresos hasta el día de hoy, incluyendo el Libro de la Magia Ceremonial de 1911, la Santa Cábala de 1929, una nueva enciclopedia de la masonería de 1921 y su traducción editada de la Magia Trascendental de Eliphas Levi, que apareció en 1896, su Doctrina y Ritual de 1910, después de haber visto reimpresiones en años recientes. Arthur White también escribió dos novelas de fantasía alegórica, Prince Starving en 1889 y The Quest of the Golden Stairs en 1893, y editó Elfin Music, una antología de poesía basada en el folclore de las hadas inglesas. Sin duda que Arthur White fue, como decía al inicio de este podcast, muy conocido por ser el creador de la famosa baraja de tarot conocida como Rider-Waite. Él fue el co-creador de esta baraja de tarot y autor de su volumen compañero, conocido como La llave del tarot, reeditada en forma expandida el año siguiente, en 1911, como La llave pictórica del tarot, una guía para la lectura del tarot. El tarot de Rider-Waite-Smith se destacó por ser una de las primeras barajas de tarot en ilustrar todas las cartas del tarot en su totalidad, y no solo las 22 cartas de los arcanos mayores. Pamela Colman Smith, miembro también de la Golden Dawn, ilustró las cartas de Arthur White y la baraja se publicó por primera vez en 1909, siendo reeditada continuamente hasta el día de hoy. Se sabe que la inspiración para esta baraja fue en parte proporcionada por el tarot de Solabusca, creado en el norte de Italia en 1491, la primera y única baraja de tarot completamente ilustrada hasta el momento de la publicación del tarot de Rider-Waite-Smith. Y este ha sido un breve resumen de la biografía de Arthur Edward White, un conocido estudioso de las ciencias esotéricas, mago iniciado de distintas sociedades secretas y un personaje muy importante en lo que es el esoterismo del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Nos vemos en un próximo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos.
Relatos mágicos y bautizos de medianoche.